Bueno, acá tenemos otro ejemplo entonces de triángulos rectángulos. El triángulo PQR, el ángulo recto es P. Por lo tanto, vamos a ponerle nombre a los lados. El lado que está justo enfrente de P es el lado P, que en este caso, por ser el opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo Q es el lado Q, que en este caso es uno de los catetos, y el lado opuesto al ángulo R se llama lado R, que es el otro cateto. Y me dan como datos P y Q, es decir, ambos lados. Recuerden que siempre me tienen que dar algún lado como dato. En el otro ejemplo había un ángulo agudo y un lado, y acá son dos lados. Lo que no me pueden dar son dos ángulos, porque además tengo el ángulo recto y con tres ángulos no podría calcular absolutamente nada. Entonces, ¿qué me falta calcular? Bueno, obvio que tengo que P es el ángulo recto, eso es un dato. Así que de ángulos me faltaría conocer el ángulo Q y me falta conocer el ángulo R. Los ángulos con minúsculas, las letras con mayúsculas, los lados con mayúsculas. Y además de los tres lados que tengo, P y Q, los tengo como datos. Así que me falta solamente el lado R. Bien, eso es lo que tengo que calcular. En el ejemplo anterior, a mí me daban un ángulo agudo más el ángulo recto que tenía. Yo tenía como datos dos ángulos y entonces lo más fácil es empezar a calcular el tercero de los ángulos. Por eso empecé calculando el ángulo que me faltaba. Pero en este caso yo tengo dos lados y lo más fácil es comenzar por el tercero. Para eso vamos a recordar, o si nunca lo estudiaron, bueno, lo vamos a ver ahora, el teorema de Pitágoras, que justamente me dice algo, una relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Dice que la hipotenusa del triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a llamarlo cateto 1 y cateto 2. Acá no podemos hablar de opuesto y de hipotenusa porque no estoy diciendo desde qué ángulo los estoy mirando, así que son dos catetos cualquiera. Bien, este es el teorema de Pitágoras. La medida de la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Esta relación que hay entre la hipotenusa y los catetos es la que me va a permitir calcular cualquiera de estas tres que yo desconozca teniendo las otras dos como lado. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo que escribir el teorema de Pitágoras para este triángulo en particular, comenzando desde la hipotenusa, en mi caso la hipotenusa es P. Así que voy a escribir P al cuadrado igual a un cateto cualquiera, por ejemplo, R al cuadrado más el otro cateto, Q al cuadrado. Esto sería el teorema de Pitágoras para este rectángulo específico que yo estoy trabajando ahora. Vamos a ver qué datos tengo entonces en esta fórmula. P lo tengo, es decir, me queda 6 al cuadrado. R no lo tengo y Q sí lo tengo, vale 4 al cuadrado. Como ambos son centímetros, también me puedo dar el lujo de no escribirlo. Esto es matemática, obviamente no física. Entonces voy a tener que despejar R. Para eso tengo que pasar el 4 al cuadrado al otro lado restando. Pero por ahí es más fácil darse cuenta si primero resolvemos esos cuadrados. Entonces, en este caso me quedaría así. 36 es igual a R cuadrado más 16. Este 16, entonces, lo paso restando al otro lado. Hago la cuenta, me da 20. Y el R cuadrado pasa al otro lado como raíz. Acá me quedarían las barras de módulo, pero la verdad es que cuando yo pongo barras de módulo voy a obtener dos resultados, uno positivo y uno negativo. Y en este caso el negativo no me interesa porque estamos hablando de valores de longitudes de los lados. No tiene sentido tener una longitud de lado negativo. Así que el que quiere poner las barras de módulo y luego tachar el valor negativo que le dé, está bien.
Y el que quiere no le pone las barras de módulo porque ya sabemos que nos va a interesar solamente el resultado positivo. Bien, cuando en la calculadora yo resuelvo la raíz cuadrada de 20, me da un número irracional, obviamente con infinitas cifras decimales, pero como a mí me interesa solamente una cifra, acá yo obtuve 4,47. Voy a poner solamente una cifra decimal, pero como la voy a aproximar, me va a quedar 4,5. Recuerden cómo aproximamos, ¿no? Si yo tengo el 4,47 y el 7 lo voy a despreciar por ser un número alto, entonces la cifra anterior le sumo 1, que sería 4, en vez de 4,4, 4,5. Bien, voy a poner entonces acá ya los centímetros porque este es el resultado de R. Bien, cuando está al cuadrado el lado, como acá, no le puse el simbolito de segmento, nada más que porque pareciera que fuera un exponente negativo y no lo es, ¿no? Pero acá que está solo, ya sí se lo pongo. 4,5 entonces es el valor de R. Bien, calculamos el lado que nos faltaba. Pero ahora tenemos que calcular los ángulos. Y fíjense, voy a marcar en este gráfico, voy a marcar los datos que tengo. Por un lado tengo la hipotenusa, que es P, que ya estaba marcada acá recién, y por otro lado tengo Q, que es uno de los catetos. Depende desde qué ángulo lo mire, va a ser el opuesto o el adyacente. Si yo quiero calcular el ángulo Q, me tengo que fijar qué función trigonométrica de ese ángulo Q que yo quiero calcular relaciona los dos datos que están marcados. Si lo que quiero calcular es Q, el cateto Q, ¿qué cateto va a ser? ¿Opuesto o adyacente? Está justo enfrente, tiene la misma letra, así que es el cateto opuesto. Y P, que es inamovible, y es la hipotenusa todo el tiempo, no cambia de nombre. Entonces, ¿qué función trigonométrica del ángulo Q relaciona el opuesto con la hipotenusa? Así que me voy nuevamente a la palabra SOHCAHTOA, si todavía no aprendieron las definiciones de las funciones trigonométricas. Tengo entonces dividido en 3 letras, 3 partes de 3 letras cada una, y me fijo cuál relaciona el opuesto con la hipotenusa. Y el opuesto con la hipotenusa lo relaciona la función seno. Es decir, que si yo quiero calcular el ángulo Q, voy a tener que usar seno para relacionar los dos datos que tengo. Por ejemplo, vamos a poner acá cálculo de Q, del ángulo Q. Si yo digo el seno del ángulo Q es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso me va a quedar que el seno del ángulo Q es el cateto opuesto, que es el valor de Q, 4 centímetros, voy a poner solo 4, sobre la hipotenusa, que vale 6. Pero acá yo puedo hacer la cuenta. 4 dividido 6, que la voy a hacer con la calculadora, si ya me queda, es un número periódico, 0,6, y el 6 es periódico. Pero bueno, no me interesa eso, no lo borro, no lo escribo, no hago nada con el número de la calculadora, lo dejo en la calculadora, porque seguramente ahora lo voy a tener que utilizar. El seno de Q es ese valor que me dio la calculadora, pero si yo quiero calcular Q, la palabrita seno, cuando pasa para el otro lado, la función, digamos, inversa, es arcoseno de ese valor que obtuve, que es 0,6 periódico. No lo borro de la calculadora porque así lo trabajo con todas los decimales que me dio la calculadora. Bien, esto entonces lo voy a hacer con la calculadora. Arcoseno tengo que hacer shift seno o inversa seno o segunda función seno para hacer justamente la función inversa de answer. ANS, ¿recuerdan? La tecla que dice ANS significa answer, que en inglés es respuesta, así que va a utilizar la respuesta que está en el visor, es decir, este número 0,6 periódico que yo había obtenido hace un ratito. Y cuando aprieto el igual, me da una expresión decimal, pero lo que yo estoy buscando es el valor de un ángulo. Así que lo que tengo que hacer es pasar esto a grados, minutos y segundos,
y me dice entonces que el ángulo Q vale 41 grados, 48 minutos, 37,1 segundos. Pero como los segundos no los ponemos con decimales, lo aproximo y por ser un 1, el decimal que desprecio, el 37 me queda como estaba. Y acá obtuve entonces el ángulo Q. De la misma manera, voy a tener que hacer y relacionar para calcular el ángulo R. Entonces, en este caso los datos siguen siendo los mismos, pero yo ya no tengo el ángulo Q, sino que ahora voy a tener el ángulo R. Y para el ángulo R, estos dos que están en naranja marcados, que son los datos P y Q, para R, Q ahora es el adyacente de R y P sigue siendo la hipotenusa. Entonces, si yo me fijo en el SOHCAHTOA, me tengo que fijar que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Por lo tanto, me tengo que fijar acá, que es el coseno. Entonces, para calcular R voy a tener que usar el coseno. Voy a decir que el coseno del ángulo R es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, que el coseno del ángulo R es Q, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es P. Bien, entonces voy a seguir, voy a reemplazar esto por los valores y voy a decir que el coseno del ángulo R es 4, que vale Q, sobre 6, que vale P. Fíjense que el cociente es el mismo que me dio hoy, es decir, me va a volver a quedar 0,6 periódico, pero cuando yo la palabrita coseno la pase para el otro lado, porque es la función inversa lo que me interesa, y me quede arco coseno de ese valor 0,6 periódico, no me va a dar el mismo resultado, porque lo que voy a hacer con la calculadora es otra función. En vez de calcular el arco seno, voy a calcular el arco coseno. Entonces, me va a quedar shift coseno de ese número 0,6 periódico, o directamente, si ustedes quieren, pueden poner shift coseno y entre paréntesis la fracción 4/6. Hay calculadoras que no van a necesitar el paréntesis y otras sí. Ustedes van a ir conociendo su propia calculadora. Me va a dar obviamente un número decimal que al pasarlo a grados, minutos y segundos me va a quedar entonces que el ángulo R es de 48 grados, 11 minutos y me quedaron 22,8 segundos. Es decir, que lo voy a pasar a 23 porque no quiero los segundos con decimales, pero aproximo hacia el más cercano. Bien. Entonces, volviendo un poquito al principio del ejercicio, para ver todo lo que hicimos, con el gráfico y todo, ahí está, tenemos ahora para poner los resultados. El ángulo Q, que lo calculamos acá, es de 41 grados, 48 minutos, 37 segundos. El ángulo R, que está acá, mide 48 grados, 11 minutos, 23 segundos. Y el lado R, que lo calculamos acá, es de 4,5 centímetros. Y ahí terminamos. Bien, algo importante que les voy a decir y que tienen que tener en cuenta siempre en los triángulos rectángulos. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, el desafío es utilizar para cada una de estas resoluciones, utilizar solamente los datos y no lo que voy calculando. Yo en ningún momento utilicé R para calcular alguno de los ángulos. Yo acá con el ángulo Q podría haber restado de 180 el de 90 más Q y me daba esto, pero no lo hago de esa manera. Porque el desafío es que si yo tengo dos datos, con esos dos datos poder calcular todo lo demás, pero de manera independiente. No que dependa yo de un resultado para calcular otro, sino que solo con los datos poder calcular lo que me pidan. Por eso son resoluciones independientes. Yo podría haber empezado calculando el ángulo R si quisiera. No necesito calcular algo antes para calcular R. Tampoco lo necesito para calcular Q. Es decir, no necesito nada de lo que ya calculé para calcular lo que me falta. Son todos trámites totalmente independientes uno del otro. Y mientras lo pueda hacer, tiene más valor. Y no que yo tenga que ir calculando un montón de cosas para llegar al resultado,
seguramente significa que hay algo de lo que no me di cuenta y que podía haber utilizado. Nos vemos en el próximo video.